Seguimos en Infobae TV y sin lugar a dudas la economía es el tema central de los argentinos, lo fue a nivel histórico y lo es a nivel coyuntural. Está con nosotros en Infobae TV Enrique Kawamura de la Universidad de San Andrés para que nos explique un poco de qué se trata la economía. Acá en Infobae TV es algo de los temas centrales y siempre buscamos a los que nos pueden explicar la economía de una forma más fácil. Enrique, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, porque el que va a ver esto de este lado lo va a ver a la noche, a la tarde, a la mañana y al mediodía. Así que saludamos a todos los que estarán del otro lado. Enrique, primero que nada, antes que saludarte, la pregunta clave: ¿cómo está la economía argentina hoy, ahora, en un sistema o en una coyuntura de default? Bueno, primero buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes puedan ver el video. Y bueno, la situación, por lo menos en mi percepción de la lectura que hago después de lo que ha ocurrido obviamente en las últimas semanas, es que no estamos, si se quiere, demasiado peor que hace unos 4 o 5 meses. Tal vez la única diferencia negativa es que hoy tenemos una confirmación más contundente de que el gobierno argentino nacional no va a poder, y tampoco ningún otro gobierno provincial o local va a poder financiarse, si es que hubiera sido ese su deseo, tomando crédito del exterior, al menos de mercados de bonos. De alguna manera el gobierno nacional ha tratado de hacer esfuerzos en ese sentido, con el pago al Club de París, con el arreglo con el Club de París, con lo que hizo con Repsol, con lo que hizo con el CIADI, y evidentemente el problema del fallo del juez Griesa ha implicado un paso hacia atrás en ese sentido, lo cual creo que nos sitúa en un estado, en un contexto similar a lo que veníamos viendo a comienzos de este año. Yo diría más bien hacia el mes de febrero, por ejemplo, o incluso hacia fin del año pasado, donde los mercados internacionales no iban a tomar bonos nuevos de un gobierno argentino como estaba hasta ese momento. Eso creo que no ha implicado un cambio respecto de ese momento. Tenemos los mismos problemas que tenemos de aquel momento, una tasa de inflación que se va acelerando, cosa que obviamente hemos acelerado en los últimos años. Un proceso de un mayor estancamiento / reducción de la actividad productiva y por lo tanto Sí. algún posible aumento en el riesgo de mayor desempleo, o por lo menos de menor empleo, o de al menos una precarización del empleo en algunos casos. Hay que ver cómo está el frente externo de la balanza comercial, sobre todo respecto a los precios de los commodities. Lo que sí va a generar el problema del default probablemente es un recrudecimiento en las restricciones a la importación y a la compra de divisas, especialmente para atesoramiento por parte de hogares y personas individuales que puedan acreditar ingresos frente a la AFIP. Probablemente haya un aumento en las restricciones y por supuesto habrá que estar atento al mercado cambiario, ¿no? Sobre todo a la presión posible sobre la demanda por divisas extranjeras, aunque entiendo que del lado del Banco Central se ha tratado también de realizar una política monetaria acorde a la necesidad de intentar reducir el riesgo de un aumento abrupto en el tipo de cambio, por lo menos de una corrida cambiaria transitoria. Hay que también estar atento a la presión del lado real que pueda ejercerse para una devaluación del tipo de cambio oficial, más que nada por la acumulación de inflación que hemos visto en los últimos meses, y ahí habrá que ver qué pasa. Todo esto personalmente creo no es muy diferente, repito, a lo que yo vi en febrero, marzo, y bueno, en ese sentido tal vez lo del default no ha implicado, o no creo que vaya a implicar, un agravamiento abrupto del problema, pero por supuesto tampoco que tenemos ninguna mejora. Claro, Enrique, acá es una pregunta que le estoy haciendo a todos los economistas con los que hablamos acá Sí. en Infobae TV y hay que partir, yo digo, bueno, quiero escuchar sus opiniones partiendo de una premisa. La tuya, Enrique, ya me la has dado a entender, pero ¿estamos en default o no estamos en default? A ver, técnicamente el gobierno nacional no ha podido, o mejor dicho, los tenedores de ciertos bonos, vamos a hablar de una moneda apropiada, no han podido cobrar.
lo que debiera cobrarse según lo que está estipulado en los instrumentos, en el contrato. Sí. El gobierno en principio ha mostrado una voluntad de pago de una parte de lo que debía, y es un juez de Estados Unidos el que no permite ese pago. Como le escuchaba hablar a ciertos analistas en New York, es una situación especial. La verdad es que haciendo una lectura precisa, realmente esta es una situación bastante diferente a diciembre del 2001, enero del 2002. Por lo tanto, usar la frase estar o no en default es un tanto reduccionista, en el sentido de que no hay un único tipo de default. O mejor dicho, no es el default de diciembre de 2001 el único posible que uno puede observar. Este es de un tipo bastante distinto, y desde un punto de vista de los fundamentales son bastante diferentes en un caso y en el otro. En aquel caso había un problema de fondo a nivel del endeudamiento del gobierno nacional para con el resto del mundo. Aquí hay un problema bastante diferente, al menos en el corto plazo, respecto de que, al menos a priori, hay un stock de activos externos que podrían ser usados para pagar al menos los vencimientos de los bonos que no son parte de los holdouts, y esa parte o una parte de esos pagos han sido de alguna manera denegados por un juez. Esa situación, desde el punto de vista de la disponibilidad del dinero, ciertamente es diferente. De algún modo, en la medida en que no haya un problema de confianza en las estadísticas del Banco Central, un inversor externo prototipo sabe que el problema no es necesariamente de indisponibilidad de fondos para el pago, sino que es un problema diferente, un problema judicial, y habrá que ver cómo reacciona parte del mercado. Obviamente que hay una parte que ya reacciona de una manera negativa, pero desde un punto de vista de la relación entre este tipo de default y lo que puede implicar para la economía real, no es claro que sea del mismo tipo que lo que hayamos visto en diciembre de 2001, por lo menos, repito, para estos próximos meses. Lo que yo decía en algún artículo que también apareció en Infobae hace unos pocos días, es que al menos desde mi percepción, esto obviamente no hace que el gobierno nacional o el Estado nacional esté exento de necesidad de solucionar el problema judicial a mediano plazo, y lo que yo creo es que ese problema de cómo se va a solucionar el problema judicial de mediano plazo no va a recaer necesariamente en este actual gobierno, en esta actual administración, sino en la que viene. En lo personal, a mí me sorprende un poco la falta de reacción, o por lo menos de una reacción mucho más contundente que yo hubiera esperado que una parte del arco político de la oposición hubiera tenido, y yo honestamente no veo tal cosa. Eso a mí personalmente me sorprende, no sé, porque si ellos minimizan el impacto para con ellos, o habrá alguna otra razón que desconozco por el cual realmente Enrique, no... de acuerdo a Sí. lo que vos me estás comentando y de acuerdo al análisis puntual que me estás dando, yo te hago una consulta y creo que me la des desde tu experiencia. Sí. ¿Es posible enfrentarse al sistema financiero internacional? Dejemos las subjetividades de lado, si son buenos, malos, buitre, no buitre, ese sistema, el que manda el mundo, el poder del dinero que tiene su central en los Estados Unidos, en Nueva York, en Wall Street. ¿Es posible enfrentarse abiertamente a ese sistema financiero y que no pase nada? ¿Y que sea gratuito? ¿O en algún momento el sistema financiero va a decir, está bien Argentina, pero el mensaje que me estás dando al mundo es que te puedes enfrentar abiertamente, podés no cumplir con tus obligaciones a las cuales vos mismo te sometiste, por ejemplo en este caso la jurisdicción de los Estados Unidos, y que sea gratuito, o sea, que no pase nada? En algún momento el sistema financiero internacional va a pasarle factura a la Argentina. A ver, la factura que le va a pasar justamente es que yo creo que puede pasar, lo más probable que ocurra, de acuerdo de vuelta a una conjetura que uno puede hacer sobre la base de lo que ha venido ocurriendo en Argentina y experiencias anteriores, es que, si vos querés que te preste, ni lo pienses, ¿no? Eso está muy claro. Pero el problema de vuelta, problema entre comillas, es que para afirmar semejante cosa respecto de un pase de factura, Wall Street no creo que tenga ningún poder desde un punto de vista geopolítico de realizar un castigo mucho más grave que el que ya nos lo viene haciendo. El castigo principal lo recibimos en 2001-2002, sobre todo en 2002,
al excluirnos de los mercados de capitales. También es verdad que el gobierno nacional por muchos años no ha tratado de ir, porque también por las coyunturas que han ocurrido durante buena parte del década anterior, el Estado Nacional ha podido acumular superávits que le han hecho innecesaria ningún tipo de financiamiento por algunos años. Pero justamente, de alguna manera, el mercado internacional, sobre todo los principales inversores institucionales de Estados Unidos, vienen no comprando ningún bono, o por lo menos no haciéndolo de una manera sistemática, y sobre todo no habiendo emitido a Argentina ningún bono nuevo. Las nuevas emisiones obviamente son simplemente producto del canje a nivel internacional, y luego obviamente algunos bonos locales que en muchos casos también tuvieron que ver con el corralón o con el corralito hace bastante tiempo. Pero desde un punto de vista de una emisión importante, nueva, como se hizo en los 90, Argentina hace muchos años que no lo hace, en parte por voluntad del gobierno nacional y en parte también porque en el exterior, al menos por un buen tiempo, no ha habido una intención de comprarlo, sobre todo en los comienzos de los 2000. Y bueno, esa situación de no acceso al financiamiento internacional privado, claramente creo que es como el castigo más importante que los inversores institucionales nos pueden infligir, estado en el cual ya estamos. Perfecto. Entonces, más que eso, sí, más que eso no sé, un juez puede decidir incautar algo, pero esas cosas sabemos que son limitadas, es un gobierno soberano al fin y al cabo, y siempre puede haber ahí alguna negociación política, y en definitiva entiendo que por el lado del derecho tampoco es que el juez Griesa o cualquier otro juzgado en Estados Unidos pueda determinar que, por ejemplo, los actores privados argentinos deban afrontar embargos, dado que en definitiva eso es parte de la propiedad privada, no de la propiedad del sector público. Enrique, Entonces, sí. Teniendo en cuenta, disculpa que te interrumpa, No, por favor, adelante. Te hago la última, que es para que el que está del otro lado se quede tranquilo. Sí, no seamos, como diría, vamos a usar el término de la política, agoreros de las malas noticias, no seamos incendiarios. Yo confío y sé que no lo sos, y por algo te agradezco la prudencia con la cual estás hablando. Al que está del otro lado, que no tiene muy claro qué es el default, qué son los fondos buitre, que más o menos lo escucha de corrido y está ahí asustado con esos 15.000 pesos, 20.000 pesos que apenas puede ahorrar por mes, o que los tiene quizás de a 3 meses puede juntar esa plata. No hagamos futurología, pero ¿qué le recomendás que haga? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Esperar? ¿Tranquilizarse? ¿Desesperar? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, yo en esas cosas trato de no meterme, justamente por lo que bien decís que intento hacer, que es ser muy prudente. Yo creo que para dar recomendaciones fuertes de portafolio uno tiene que dedicarse a algo distinto a lo que me dedico yo, que es mayoritariamente trabajar de economista, pero en el sector académico, ¿no? Claro. Y para dar recomendaciones de portafolio uno tiene que estar muy en el día a día y eventualmente también tener un poco de capacidad para convencer a otro para que tome ciertos riesgos, lo cual también es riesgoso para uno. Yo lo que diría simplemente es, lo que uno haya venido haciendo hasta ahora, bueno, el default no le va a poder cambiar demasiado en el corto plazo, no le debería cambiar demasiado en el corto plazo las variables que ha venido viendo hasta ahora, dado que, de vuelta, por todo lo que dijimos, es difícil pensar en un impacto muy fuerte como fue en el 2002 o 2001 de un default. Yo lo que creo es que las principales variables que sí afectan a retornos de inversiones y a cualquier otra cosa que tenga que ver con la economía doméstica siguen siendo decisiones de política macroeconómica a nivel nacional, a nivel doméstico. Claro. Cosas que puedan hacer con la devaluación del tipo de cambio, por supuesto cualquier otra regulación que quieran imponer, cambios en el régimen impositivo o no, cuestiones de política de gasto público, pero todo ello, los potenciales problemas que podamos ver en esos aspectos de política macroeconómica, difícilmente tengan demasiada influencia del lado de este problema del default, si lo podemos llamar así, actual, sino que realmente es un problema que viene gestándose de hace mucho más tiempo atrás. Yo creo que el principal problema sigue siendo efectivamente los problemas domésticos, la alta inflación,
el problema de la política fiscal, o mejor dicho, del déficit fiscal, que se está empezando a monetizar cada vez más, las variables externas reales que afectan a la balanza comercial, en fin, eso es lo que realmente puede, y por supuesto, perdón, el lado del mercado cambiario, pero mayormente gobernado por cuestiones domésticas. Yo supongo que el que viene siguiendo esas variables para su decisión de portafolio y de ahorro, de algún modo puede estar preguntándose, ¿y el default cuánto más ruido me va a agregar? Mi sensación es que le va a agregar en la práctica poco ruido en el corto plazo. Por supuesto estoy hablando de cuestiones de meses, no de segundos o de días. Claro. Durante un día puede haber ruido, pero durante 2 o 3 meses esta cuestión probablemente tenga poco impacto. Obviamente sí hay que seguir viendo las variables domésticas tanto como se venía viendo hasta ahora, ¿no? Enrique Kawamura, profesor de Economía de la Universidad de San Andrés, gracias por estar en Infobae TV. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.